Sí, y esa es otra situación que afecta realmente el desempeño económico del país y el quehacer de las finanzas. Más ahorita, si viera todo lo que he escuchado de toda la gente que anda mal, 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 económicamente. Sí, la verdad es que está mal el país. Miren, con esto que se ha reaperturado la economía, bueno, que se abrió de golpe la economía, de alguna manera creería, creería que va a ayudar al crecimiento económico. Sin embargo, es bien difícil, bien difícil determinar si vamos a empezar a caer muertos en las calles o qué, porque esto se va a descontrolar. Sí, porque el salvadoreño al final cuando ve que las cosas van bien y están mejorando, al final se acomoda y piensa que ya no tiene que cuidarse como debe de ser, sino que empieza a cometer errores. Los españoles, hay un montón de gente que hace eso. Bueno, es que yo creo que a todos les ha dado igual esta cosa. Bueno, menos a mí, no vaya a ser. Vaya chicos, comencemos. Antes de todo, eh, yo creo que el laboratorio estuvo fácil porque salieron dentro de los parámetros, pues han salido bien la mayoría y, y me alegra realmente, me alegra, excepto algunas cuestiones que no dejan de incomodar, pero por lo demás creo que estamos bien, vamos por buen camino, parte de la meta. Y ahorita lo que vamos a hacer es, antes de continuar la clase, les voy a dar las indicaciones para las presentaciones del jueves. No, somos varios grupos, no creo que alcancemos a pasar el jueves, van a tener un máximo de 20 minutos para presentar cada uno de ustedes. Lo que vamos a hacer al inicio, ya les subí una tarea, ahí ustedes van a subir la carátula, la portada de su equipo y los últimos que lo suban van a ser los primeros que van a presentar. Los primeros que lo suban van a ir quedando relegados y van a ser los últimos en presentar. Así de que el día jueves, pues vengan todos preparados. Ese día van a activar la cámara, el equipo que le toque exponer, porque tienen que exponer frente a ustedes, a pesar de que no estamos en vivo, pero hay que hacerlo un poquito más real. Eh, yo voy a elegir quién va a exponer. La verdad es que va a ser aleatorio, no voy a definir, no voy a decir yo, esta persona va a ser, yo voy a elegir un número al azar y pues el que sea sorteado con ese número va a presentar, así de que todos tienen que estar preparados para presentar. Allí, si no pueden subirlo en ese mismo lugar donde van a subir la portada, les voy a habilitar en la plataforma para que uno nada más por equipo suba la tarea, un representante por equipo va a subir el trabajo que están desarrollando, tanto el documento de Word o PDF o en su caso, también las presentaciones en PowerPoint. ¿Qué es lo que se ve en ese caso? Bueno, ustedes saben que lo que andaba buscando es financiamiento. Financiamiento es parte de la estructura de capital. La estructura de capital de una empresa, pues una empresa normalmente puede ser que esté apalancada o que no esté apalancada. Decimos que una empresa está apalancada cuando una empresa tiene deuda. Eso es el concepto de apalancamiento. Cuando una empresa adquiere deuda para financiar sus operaciones, tanto de corto como de largo plazo, estamos hablando de una empresa apalancada. No sé si tienen preguntas sobre la presentación. Lo único que tienen que hacer ese día es pues venir preparados, estar preparados para las presentaciones. Si no terminamos el día jueves, pues vamos a continuar el próximo martes y ahí cerraríamos con las presentaciones. Esto le voy a dar una ponderación del 40% de su parcial, así de que la nota que tengan en el parcial
se va a multiplicar por el 60% y la nota que tengan en esta presentación se va a multiplicar por el 40%. Y es como para ayudarles a ustedes. Ustedes se ayudan a ustedes mismos porque ustedes leen, ustedes estudian y pues ya van un poquito menos preocupados para sus parciales, un poquito más desahogados. Alguien me decía que el parcial estaba bastante, el laboratorio estaba pesado, pero yo veo que todos, la mayoría han salido bien. Y de pasarlo, pues todos lo han pasado. Entonces, estamos hablando de un laboratorio que estaba bastante apegado a la realidad y apegado a lo que yo les estaba dando de clase. Ahora, ¿qué es lo que yo buscaba con ese laboratorio? Bueno, que ustedes analizaran, que se pusieran por un momento en los pies del administrador financiero, que se pusieran por un momento en los pies del CEO, pues usaran la empatía financiera. Ahora, pues, lo que vamos a hacer es desarrollar el laboratorio y posterior vamos a ir a la clase. La primera parte decía, solo algo antes de seguir, de continuar. ¿No hay preguntas sobre el trabajo? ¿Todo está bien? Buenas noches, Lick. Buenas noches, Gabriela. Yo tengo una consulta. Fíjese que la vez pasada que usted estaba comentándonos de ese trabajo, yo entendí que usted nos iba a hacer preguntas sobre el documento, sobre lo que nosotros habíamos entendido o cómo lo habíamos contestado, pero no entendí que lo teníamos que exponer, sino que Pues, solo nos iba a de preguntas, por decirlo así. no, ya en las otras clases les he estado diciendo que lo tienen que presentar, tienen que exponerlo, es decir, vamos a tener 15, máximo 20 minutos para que expongan el caso. Ahora, para exponerlo, ustedes tenían que hacer un análisis financiero. Si hay datos para hacer un análisis financiero, pues se hace un análisis financiero. ¿Cómo presento yo la- los diagnósticos financieros? Pues bueno, las presentaciones de los diagnósticos financieros, y por eso les di una clase extra donde les desarrollé, les dije cómo se desarrollaban los casos. eh, Precisamente para eso, porque ustedes lo van a exponer. Yo les voy a preguntar, bueno, ¿y cuál es la rotación de las cuentas por cobrar? ¿Qué significa eso? ¿Hemos aumentado la eficiencia de un año para otro? ¿Hemos disminuido la eficiencia? ¿Qué representa para la empresa? ¿Qué representa para Carway? Cuestiones así. El punto es que cuando ustedes estén frente a los accionistas, cuando ustedes estén al frente de sus empresas, son las preguntas que ustedes se van a hacer. ¿Cómo lo hubiese hecho yo? Ahora, lo otro es que ustedes tienen que contextualizarse, es decir, no voy a tomar decisiones a partir de lo que está pasando en el 2020. Las decisiones que tomó Cartwright, el CEO de Cartwright, se tomaron en el marco contextual del año en el que se estaba desarrollando el caso. Entonces, a eso le llamo contextualizarse, a eso se le llama contextualizarse. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cómo se mantenían los créditos en ese entonces? Tal vez el caso, algunas cuestiones no las diga. Bueno, eso es lo que ustedes van a poner, el valor agregado que ustedes van a poner, ir a buscar información. Ahora, sí les diré que no me vayan y les pido de favor, no me vayan a traer, porque el caso ya está resuelto en Google, y si yo lo veo así ya resuelto en Google y también lo veo así resuelto en Word, pues me va a dar la impresión que eso se llama plagio y es delicado, porque ustedes son profesionales y se están formando para ser mejores. Y créanme lo que de ir a copiar y pegar, pues no se aprende nada. Ahora, si ustedes pueden encontrar una resolución en internet
Y eso les permite a ustedes tomar ciertas decisiones, escribir, porque lo que ustedes van a escribir es lo que estaba pasando ahí y parte de la perspectiva que ustedes ven. Es decir, a mí me parece que con el primer banco me hubiese quedado, a mí me parece que no con el segundo, pero tienen que darme razones. Yo no les puedo decir que el primer banco es el mejor ni que el segundo sea el mejor. Si me das una razón que me convenza, algunas cuestiones en finanzas no están escritas en piedra. Si hay una razón que me convenza, pues eh, perfecto, denle y cuando se den con las piedras, pues así toca en la vida. Y les digo porque yo creo que con algunos leyeron el caso de Paramount Whitman en la AFI 1, lo leyeron y le digo, leerlo, ese caso es un poco sencillo leerlo y entenderlo, pero cuando ya uno se mete a hacer análisis, los análisis financieros y a verificar que hubieron decisiones que en el caso de Paramount tuvieron que tomarse a largo plazo, pero se tomaron en corto, uno no logra entender cómo una persona graduada en las mejores universidades del mundo tomó ese tipo de decisiones, cuál era la perspectiva que tenía. Entonces, eso me permite a mí un mayor margen de análisis y en ese sentido yo puedo tomar mis propias decisiones. Para darle un ejemplo, lo que Gaby piensa sobre las operaciones que el CEO de Cartwright hizo, puede ser que Elizabeth diga, no, esas operaciones a mí no me parecen, yo hubiese tomado este otro camino. Hay algunas cuestiones a nivel de finanzas y a nivel de estrategia que no están escritas. Por ejemplo, yo hubiese decidido financiarme a través de deuda pública, es decir, a través de acciones en la bolsa de valores. No, yo a través de deuda privada, a través de la banca comercial. Y una cuestión es también lo que ustedes quieran. Y lo otro es eh, cómo está la estructura de capital de la empresa. Es decir, si la estructura de capital de la empresa está demasiado endeudada, yo ya no puedo acceder a deuda. Tengo que buscar otras alternativas de financiamiento. Ahora, eso es lo que ustedes tienen que ver, cuáles eran las alternativas de financiamiento. Ahora, si me dicen, mire, ahí en el caso no decía de esta alternativa de financiamiento, pero yo pienso que hubiese sido mejor que las dos alternativas que el tipo tenía. Bueno, veamos. Es cuestión de análisis, es cuestión de perspectiva. Solo que si me dicen que se querían financiar con acciones, desde ya le digo que no se puede porque solo era el dueño. Y las empresas que salen a cotizar en bolsa tienen que ser sociedades anónimas de capital variable. Y para salir a cotizar primero en bolsa, el proceso es totalmente diferente que las que ya cotizan en bolsa. Las empresas que cotizan por primera vez en bolsa tienen que buscar una banca de inversión que respalde la primera emisión. Y las empresas que ya cotizan en bolsa ya no necesitan de banca de inversión para respaldar la primera emisión. Así de que las alternativas ustedes las tienen. Para eso les di un poquito más de tiempo para que pudieran analizar más, buscar más información, incluso fuera del caso. Y lo importante de acá es que ustedes se lleven parte del conocimiento de lo que es la unidad 3, estructura de capital y costo, y el costo de la estructura de capital. Diferentes estructuras de capital tienen diferente costo. Eso es importante que acotarlo y lo vamos a ver más adelante cuando calculemos el costo promedio ponderado de capital, cuando calculemos la tasa de corte de los accionistas, porque vamos a calcular todas esas cuestiones. Dice Victoria League, ¿dónde subimos el trabajo completo? Bueno, ya les creé ahí una tarea, ustedes la pueden ir a buscar, ya está en el tablón, ahí está en el aula y ahí dice tarea. Ahí van a ir a subir la carátula, la portada, con los integrantes. El que lo suba primero pasa de último y el que lo suba de último pasa primero. Y no van a traer unas 100 diapositivas y con unas 10 diapositivas. Ya ven que cuando ustedes se inspiran, pues en una diapositiva pueden pasar 5 minutos. Si no, la diapositiva no define la presentación,
la define el dominio del tema que ustedes tengan. Así de que si lo que les recomiendo es que hagan presentaciones entre ustedes mismas, preséntense a ustedes mismos el caso, piensen qué se le va a ocurrir al loco del docente, cosas así. ¿Y qué se le puede ocurrir al licenciado que me va a preguntar? Solo es de meterse en el caso y leerlo bien y ahí surgen un montón de preguntas. Y yo no he tenido consultas del caso, yo no les dije que no les podía dar consultas del caso, pero como no aprovechan que es de gratis, como dice Will Salgado, pues lo han hecho solos, me parece. ¿Alguna otra pregunta con esto? No, de mi parte no, ninguna. Ok, perfecto. No, Lee, que estamos bien. Ok. ¿Observan lo que estoy presentando? Sí, Lick. Vale, veamos. Decía, hago un análisis de la coyuntura económica y los impactos en las decisiones de corto plazo, de corto y largo plazo. Bueno, dada la coyuntura económica, vamos a ver los impactos en corto plazo. Los impactos en corto plazo son sobre el capital de trabajo. ¿Qué pasa con el capital de trabajo? Bueno, hay que disminuirlo. ¿Por qué? Porque hay que disminuirlo, porque no tenemos plata. En momentos como estos, como alguien lo ponía. Cuando ustedes lo están poniendo, lo hacen un poco más romántico, pero el punto acá clave es qué es lo que pasa con el capital de trabajo. Va a haber una menor inversión en el capital de trabajo. Es decir, que las cuentas de inventario, cuentas por cobrar, tendrían que reducirse. En el sentido de que ya no va a haber una relajación de los estándares de créditos, porque ustedes, para hacer una relajación de los estándares de crédito, se aumentan las necesidades de financiamiento. En el largo plazo, bueno, postergación de proyectos de inversión. Esas eran prácticamente dos de las cuestiones que podían pasar de los efectos a largo plazo. Postergación de la inversión. En el largo plazo también pueden ser mayor requerimiento de financiamiento. Fíjense que el requerimiento de financiamiento puede ser por las dos vías, tanto de corto plazo, porque las empresas, como ustedes bien lo decían en algunos análisis, les ha tocado que pagar salarios sin tener ingresos. Puede ser que el financiamiento sea de corto plazo. También puede ser que sea de largo plazo. Otro efecto, disminución de las ventas. Algunos sectores, claro, no todos. Dedica a la venta de mascarillas, está bien. Disminución de las utilidades. Y hasta ahí todo iba bien. Veamos. Dice, la decisión de relajar los estándares de crédito, esa es una decisión de corto plazo. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, uno de los efectos es aumento en las ventas, aumento de las cuentas por cobrar, aumento en los requerimientos
de financiamiento. Espera que impacto positivo en las utilidades como resultado de vender más. Reemplazar maquinaria. Esa es una decisión de corto o de largo plazo, Denis. Denis, ¿dónde está Denis? Se fue. Aquí estoy, Lick. Perdón, ¿qué dijo? No, hombre, este Denis nos ha dormido en la clase. El reemplazo de los activos, maquinaria, de corto o de largo plazo. De largo plazo, Lick. De largo plazo. Ahora, ¿qué busca incrementar? ¿Por qué busco yo hacer inversiones en maquinaria? El reemplazo de la maquinaria viene dado ¿para qué? Para aumentar ¿qué? La productividad, disminuir costos. ¿Cómo se disminuyen los costos? A través de las economías de escala. Aumentar el rendimiento sobre los activos. Aumentar utilidades. Disminuir costos de mantenimiento. La recapitalización de utilidades. Patti, de corto o de largo plazo. Dijo Fátima, Lick. No, Patti, dije. Ah, Pero- perdón. Es que lo que pasa es que como vengo llegando, entonces, así, perdón. no, no hay problema. Patti Bonilla, ¿está por ahí? Sí, que soy Vaya, corto o largo, largo plazo, segura. que no me acuerdo. No me acuerdo qué puse en el laboratorio. ¿Cuándo toman la decisión los empresarios de recapitalizar utilidades? ¿5 años antes o en el año en curso? En el año en curso, Y entonces, es de corto. ¿cuál es el efecto, Patti, de disminuir utilidades, de recapitalizar utilidades? ¿Qué es lo que espero? Un aumento del capital, Sí, un aumento de capital, y ese aumento de capital, ¿qué me permite? generar mayor inversión, mayor utilidad. Pero las utilidades ya están generadas, Patti. Cuando usted las recapitaliza, no se hacen utilidades. Usted misma me lo ha dicho, se hace capital. No, o sea, me refiero que al realizar una inversión producimos mayores utilidades. Pero ¿cuál es la misión del empresario? ¿Por qué dice, bueno, yo voy a recapitalizar utilidades este año? Mm, autofinanciarse. Excelente. Esto se llama financiamiento propio. Aumentar el financiamiento propio. ¿Qué busco? Mayor rentabilidad y menor riesgo. ¿Qué? Porque si yo estoy poniendo la plata, menor riesgo de que el banco me lo quite. Ahora el riesgo lo tengo yo en su totalidad. Y no me digan que se les olvidó lo que pusieron en el laboratorio. Vaya, Fátima, ahora que usted ya estaba con ganas de decirnos, sigamos con la siguiente. Incrementos en los aportes de los accionistas. Pues una decisión de corto o de largo plazo. Yo considero que es de largo plazo.
¿En qué momento toma la decisión? Bueno, vamos a aumentar los aportes en 5 años o en el año en curso. ¿Será que debido a las necesidades de financiamiento deciden incrementar los aportes? Mire, yo en lo personal he visto los dos escenarios, ¿verdad? Porque cuando se tiene proyectado como algún negocio o algo, ¿verdad? Cuando se hacen proyecciones a futuro, a veces se hace a 3 años o algo así. Y a veces se hace en el año en curso, digamos, por ejemplo, ahorita que ha terminado el ejercicio 2019 y en junta de accionistas se decide que para 2020 se va a incrementar el aporte del capital de las acciones. Pero, o sea, he visto los dos escenarios, pero no No, sé realmente cuál. en efecto se da en los dos escenarios. Ahora, también aquí se da en los dos escenarios la recapitalización de utilidades, porque cuando yo establezco la política de dividendos, también puedo establecer que para los años 2020, 2022 y 2023 se van a recapitalizar el 50% de las utilidades. Por eso la recapitalización de utilidades puede ser de corto o de largo plazo. Ahora, de corto, ¿por qué? Bueno, porque en algún momento yo digo, bueno, recapitalicemos las utilidades de este año y la decisión se toma en ese momento. Sin embargo, hay utilidades que vienen y si ustedes se ven, una cuestión es la recapitalización y la otra es que ahí están las utilidades. Porque el que ustedes las vean en la estructura del balance general no significa que estén recapitalizadas. Ahí todavía son utilidades. Estas decisiones pueden ser tanto de corto como de largo plazo. Hay algunas decisiones que sí son de corto plazo, como inversiones temporales en depósitos bancarios. Eso toda la vida va a ser de corto plazo. Vaya, Fátima. Ahora, ¿y cuáles son los efectos de recapitalizar utilidades, de los incrementos de los aportes de capital de los accionistas? Yo considero que aumentar el capital social, Ujú. incremento del aporte de los accionistas, incremento de los aportes del capital social, probablemente mejorar la estructura de capital que Excelente. actualmente se tiene. Ahora, ¿qué se logra con mejorar la estructura de capital? Mejor posición competitiva. Y todos estos que vimos aquí arriba también se repiten acá porque prácticamente es lo mismo. Vamos a ver aquí. Roxana. Hola, Roxana. Hola, Lick. ¿Cómo está? Y esta Bien, es de corto o de largo plazo. espéreme que me quité los lentes un ratito. Yo también, si me los quito, ya no veo nada. No, y cállese, pero soy bien rechoca si me los quito. Inversiones temporales en depósitos bancarios. Ujú. Yo lo puse en corto plazo. Ajá, en corto plazo. ¿Y cuáles son los efectos de? Mire, lo que yo le coloqué fue que si la empresa tiene efectivo disponible y para Ujú. evitar que se quede como
dinero ocioso sin generar o producir. El dinero se pone a depósito a una institución financiera por un tiempo para que este dinero genere otros ingresos por los intereses. Y a la vez esto ayuda a tener un récord crediticio por si en un futuro se requiere un préstamo. El récord crediticio solo es cuando se adquiere deuda, Roxana. Lo que usted busca acá es aumentar la rentabilidad del efectivo. Lo que me decía de que no esté ocioso, eso es perfecto. Realmente, las empresas que tienen exceso de efectivo deciden tomar inversiones temporales de corto plazo mientras no se vencen otros pagos para aumentar la rentabilidad del efectivo. Es decir, porque como usted bien lo dice, en la casa, en la empresa, en el banco, no me sirve de nada si yo no lo tengo generando rentabilidad. Ahora, ¿por qué lo pongo? ¿Qué es lo que espero yo con ponerlo en una cuenta a depósito? Bueno, aumentar la rentabilidad, pero ¿eso qué hace? Disminuir mi efectivo. No me lo aumenta, me lo disminuye. ¿Me lo disminuye cómo? Temporalmente, porque va a volver el efectivo a la cuenta. Victoria, ha llegado su momento. Veamos, Victoria. Un préstamo a 5 años plazo para la recompra de acciones. Pues yo lo coloqué en largo plazo. ¿Por qué? Porque le vi el beneficio, ¿verdad? Que que van a tener más acciones que van a llegar a generar al final, ¿verdad? Le puse que, ahorita ya estoy como que, dice, préstamo 5 años plazo para la recompra de acciones, ¿verdad? Entonces, esto es que van a tener mayores acciones, ¿verdad? Que llegarán a generar otro beneficio y adquirir más, pues, para tener mayor capital, otro tipo de capital. Vaya, fíjense que los voy a perdonar por esta vez, porque no han visto tanto el tema de la recompra de acciones. Sin embargo, ustedes bien podían ir a buscarlo a Google. No me iban a pegar lo que dijeron en San Google, sino que para que entendieran, porque hay algunos términos que a veces tienden a confundir. La recompra de acciones funciona, y lo vamos a ver en la estructura de capital, para disminuir el capital social que está circulando. Cuando yo recompro acciones, yo lo que estoy haciendo es adelgazando el patrimonio. Para darle un ejemplo, Vicky, usted y yo, vamos a poner más porque no van a decir que solo usted y yo. Vamos a ver, Luis, usted, Denis y yo tenemos cada uno 25 acciones. Tomamos la decisión de hacer un préstamo a largo plazo para recomprar parte de las acciones en circulación que nosotros mismos tenemos. Y de tal manera que si teníamos 25 acciones, vamos a comprarle 5 a cada uno. Hacer un préstamo a largo plazo para una recompra de acciones no significa que va a haber más capital, que va a haber más plata en la empresa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la plata va a entrar por la cuenta de efectivo, pero va a salir por la cuenta de accionistas, porque la empresa va a tener que pagarme a mí el valor de 5 acciones. A Denis el valor de 5 acciones. A usted el valor de 5 acciones. Y a Luis el valor de 5 acciones. Como ya nos recompramos las acciones, ya no tenemos 100 acciones en circulación. Ya solo tendríamos 80 acciones en circulación. Usted sigue siendo dueña del 25%, Luis sigue siendo dueño del 25%, Denis sigue siendo dueño del 25% de la empresa y yo sigo siendo dueño del 25% de la empresa. Las estrategias para hacer préstamos para reducir el número de acciones en circulación
le sirven muchas veces a los accionistas para aumentar la utilidad por acción. Al final del año, al final del ejercicio contable, los accionistas quieren dividendos. Y los dividendos, el parámetro para el pago de la política de dividendos son las utilidades por acción. No es lo mismo dividir $1.000.000 entre 100 acciones que dividir $1.000.000 entre 80 acciones. ¿Cuánto le da, Luis? Si yo lo divido entre 100, ¿cuánto le da? $1.000.000 entre 100 acciones. Espérame que saco la calculadora. Yo no me equivoco. 1.000.000 entre 100 acciones. 1.000.000 entre 100 acciones. 10.000. $10.000. Entonces, esa va a ser, es la utilidad por acción. Sobre esa utilidad me van a entregar dividendos a mí. ¿Qué pasa si yo recompro acciones y ya no son 100 acciones? Es el mismo $1.000.000 en la utilidad entre 80 acciones. La utilidad por acción cambia de 10.000 a 12.500. Y si su dividendo depende, el pago de los dividendos normalmente depende de la utilidad por acción de la UPA, le sale mejor adelgazar su capital para que le paguen más dividendos. Ahora, eso sí que habría que estudiarlo en qué momento resulta mercadológicamente y financieramente útil hacer una recompra de acciones. ¿Se comprendió, Vicky? Sí, Lick, hoy sí, gracias. Perfecto. ¿Los demás? Yo le soy sincero, Lick, yo casi no entendí lo que es el término de adelgazar el patrimonio. Tú tenés un patrimonio muy gordo. No, no, de verdad. En la medida en que hay muchas acciones en circulación, Denis, tu patrimonio está demasiado gordo. En la terminología de la gordura está demasiado amplio. Cuando yo te digo vas a adelgazar el patrimonio, significa que vas a reducir el patrimonio. Las sociedades anónimas y las empresas públicas tienen capital accionario y tú puedes irte a ver y dice, es que son 100 acciones que se aperturó la empresa con 100 acciones y cada acción cuesta $50. O sea que el patrimonio de la empresa son 100 por 50. Si tú quieres adelgazar el patrimonio, es decir, acortar, reducir el patrimonio, tienes que recomprar a los accionistas parte de las acciones que están en circulación. Y aquí en El Salvador lo que tendrías que hacer después de hacer esa recompra, una nueva escritura de constitución en donde se reduzca el número de acciones en circulación. Por lo tanto, si cuando tú fundaste la empresa estaba con 100 acciones, 2 años después decidiste reducir el patrimonio, adelgazar el patrimonio, ya no vas a tener 100 acciones, sino que solo vas a tener 80. Y eso es un movimiento que se puede hacer en el mercado. Sí, Lick, sí, ya le estoy entendiendo. O sea, de que prácticamente las empresas deciden recomprar sus acciones para disminuir, valga la redundancia, el número de acciones en el En mercado y así circulación, incrementar su exacto, patrimonio. Ok, exacto. ok, Y eso gracias. lo hacen con fines estratégicos. Uno, porque el accionista gana más entre menos acciones tenga. Pareciera que a mayor número de acciones tú ganas más, pero no necesariamente es así. Tú ganas más cuando tienes mayor número de acciones, sí, y solo si los incrementos en el capital te van a funcionar como una fuente de financiamiento para un proyecto de largo plazo. Y ese proyecto de largo plazo va a ser tan rentable que
la utilidad va a aumentar, se va a duplicar o va a aumentar en un 50%, de tal manera que la UPA por acción va a aumentar. Cuando ustedes vieron en la financiera 1 apalancamiento operativo y apalancamiento financiero, ustedes veían que el apalancamiento operativo se justifica sí y solo si un incremento en los costos fijos da como resultado un incremento en la utilidad. Cuando vieron la parte de apalancamiento financiero, que es la estructura de capital, ustedes ven que se justifica el uso de financiamiento, sí y solo sí. El incremento en el apalancamiento financiero de como resultado una mayor utilidad por acción. Y entonces ustedes definían el grado de apalancamiento, el grado de apalancamiento operativo, el grado de apalancamiento financiero y por último el grado de apalancamiento total, que es el efecto de los dos apalancamientos sobre la estructura de capital de la empresa y sobre las ganancias de la empresa. Si ya olvidaron las partes del grado de apalancamiento, pues les invito a que vuelvan a ir a leer sobre los grados de apalancamiento porque estructura de capital prácticamente trata apalancamiento financiero y apalancamiento a través de deuda, ya sea deuda pública o deuda privada. Llámese deuda pública, irme para la bolsa de valores o llámese deuda privada, la que yo busco a través de las diferentes entidades bancarias. Y eso es lo que nosotros conocemos como el apalancamiento. Ahora bien, ¿por qué yo decido recomprar acciones? ¿Qué es lo que busco? Bueno, lo que yo busco con la recompra de acciones es aumentar el ROI, el rendimiento sobre la inversión. Aumentar la UPA, por lo tanto la ganancia de la riqueza de los accionistas. Ahora, no nos casemos con las ideas porque estas son estrategias y todas las estrategias son contextuales, dependen del momento. Decir, Luis, para conquistar a la novia, no, bueno, que dicen que utilizan las mismas estrategias, pero es mentira, ¿va, Luis? Nosotros no utilizamos las mismas estrategias. No, yo no. Yo cambio cada vez que puedo. Luis cambia cada semana de novia, cada semana cambia de estrategia. Entonces, ¿qué es lo que te permite saber? Que va a depender, contextualizar significa que va a depender el momento en el que estés para las decisiones que tomes. En materia financiera, depende de eso. Cada decisión que se toma depende del momento en el que se está. La decisión de financiarme de corto plazo es porque yo quiero financiar el capital de trabajo. La decisión de financiarme de largo plazo es porque quiero financiar el crecimiento o la expansión de la planta. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Las inversiones en derivados financieros de alta volatilidad. Veamos Jessica Benítez. Y eso es de corto o de largo. Ronnie quería decirnos. No Sí, te quitamos el yo ahí impulso, Ronnie. no, sí, gracias, ¿Hola? Lick. Yo ahí sí quisiera pedirle ayuda al licenciado en aclararme esa inversión, porque en realidad yo no tengo claro qué tipo de inversiones pueden ser volátiles o en qué consisten. Sí, yo, por cierto, busqué en Google y encontré y asumí que era de largo plazo, pero no tengo bien qué tipos de inversiones son esas. Fíjate que esta inversión, Rudy, es estrictamente de corto plazo. Las tomé buenas a los que me pusieron largo, a los que me pusieron corto, porque cuando uno ve inversiones en derivados financieros de alta volatilidad, uno se espanta. A veces, Discúlpenme, dígame. perdón, me retiro como lo había mencionado. Ah, ok, perfecto, Luis. Gracias. Ahí veo el final de la clase cuando ya la haya subido. Gracias. Ok, perfecto. Vaya, Ronnie, los derivados financieros de alta volatilidad son los que encontrás en la bolsa como derivados. Por decirte, son todas las apuestas que hacen sobre
si va a aumentar el precio del petróleo o va a disminuir. Tú te vas al mercado de derivados. Vamos a hacer algo, permítame. Vamos. Vamos a ver. Presentar pantalla completa. Rudy, ya te han invitado a invertir en criptomonedas. No, no, ¿Puedes ver lo que estoy presentando ahorita en la pantalla? sí, El huracán Laura. sí, sí. También es de las binarias. Aquí están las criptomonedas, mira. Cuando tú apuestas acá, estos son mercados de derivados. Cuando tú apuestas acá a que el Bitcoin va a subir de precio, tú estás invirtiendo en inversiones en derivados financieros. Todos estos son derivados financieros. El mercado de divisas, apostarle a que este va a subir, a que el Standard Poor's, a que el Nasdaq, a que el Nikkei, a que el dólar euro va a subir. Este es un mercado de derivados. Este que tú ves acá es un mercado de derivados, el petróleo. Porque tú lo que apuestas es en corto. Por eso es de corto plazo, Rudy, porque cuando tú estás apostando, tú apuestas a que va a subir el dólar frente al euro, tú lo haces en corto plazo porque no podrías decir, bueno, lo voy a hacer dentro de 5 años, el dólar va a valer más que el euro. No puede ser una estrategia de inversión de largo plazo porque no tienes idea de cómo va a ser, cómo va a estar el dólar en el mercado. Yo te dije, yo les explicaba en una clase lo de los guarranes, ¿se acuerdan? Un guarrán. Los guarranes también son mercados de derivados. Yo les dije, son de alta volatilidad. ¿Por qué? Porque como están arriba, están abajo. Es decir, como un derivado puede tener un alto valor, puede tener un precio muy bajo. Entonces, los derivados financieros son eso. Se derivan de un activo financiero. Está el derivado del petróleo. Es derivado del mercado de los commodities. Tú apuestas, Ronnie, a que mañana el barril de petróleo va a valer $50. Tú lo estás viendo ahorita que vale 48. Y tú apuestas a que va a valer 50 mañana. ¿Qué significa? Si yo apuesto a que mañana va a valer 50, ¿qué hace la gente? ¿Comprar caro para qué? Pero comprar barato para qué? Para vender caro. Entonces tú compras ahora, Rudy, con vencimiento a 3 meses. Y ahora, lo que pasa es que me cambio de página. Así de que me dicen, ¿se ve esta parte que estoy presentando del Nasdaq y el Standard & Poor's? Ya, Alex, sí se mira. Vaya, vamos a irnos al mercado, los derivados financieros. Aquí tenés todos los derivados, mira. Ok,
criptomonedas, calendario, índices mundiales, divisas, materias primas. Si yo vengo acá, pero esta no es una página de apuestas, pero yo puedo apostar que el oro va a subir de precio para mañana. Este es el volumen de las transacciones que se están dando en bolsa sobre el mercado de derivados. La plata, el petróleo, el natural, el gas, el platino, el Brent, todos estos que nosotros vemos acá son derivados de materias, son los derivados financieros. Este que nosotros tenemos acá también es un derivado, las divisas. ¿Por qué? Porque se derivan del valor del dinero. Este es el derivado del petróleo, que se deriva del valor del petróleo. ¿Qué nos dice aquí? El petróleo ha caído. ¿Qué pasaría si tú dices, bueno, pero mañana el petróleo seguramente va a estar en $50? Entonces compras aquí 1000 barriles a 43 y mañana los vendes a 50. Por eso son derivados de alta volatilidad, porque como puede ser cierto, Ronnie, que tú vayas a ganar mucho en una operación, puede ser mentira también. Se entiende un poco los derivados financieros, que los vamos a ver un poquito más adelante a detalle. Creo que hay una unidad de finanzas internacionales. Ronnie. Sí, sí, le digo, hoy sí ya me queda más que todo más claro. Prácticamente se enfoca en todo lo que tiene que ver en el mercado bursátil, las fluctuaciones que pueden tener en los componentes que lo hacen en la caída de los precios, en el aumento de los precios. Exacto, todo es apostar. Allá estás apostando. Realmente en el mercado de derivados, Denis, tú no estás comprando y obviamente nada. Tiene que ser a corto. No estás comprando petróleo. Estás comprando, apostando a que el petróleo va a subir o que va a bajar. Dime, Ronnie. Victoria. No, gracias por detallarme este punto. Y más adelante lo vamos a ver más detallado. Ya vamos a ver cómo se transan en el mercado de derivados, cómo puedes ganar en el mercado de derivados y cómo puedes perder la plata también. Bueno, sigamos con el laboratorio, pues. Lick, ¿usted invierte en el mercado de derivados? No, fíjese que no. Es muy riesgoso, Fátima. Y no soy muy amante del riesgo. Tengo un amigo de la maestría. Ese tipo se metió en esa cuestión de andar invirtiendo en el mercado de derivados. Resulta que cuando ya hice un portafolio, dice Victoria que ella, entre todos ustedes van a poner dinero para invertir por mí. No, vamos a perder la plata. No invirtamos. ¿En qué podemos invertir para ustedes? Para mí, que como yo lo leí así, ¿en qué podemos invertir para mí? Yo estaba contento que era para mí la inversión. No, para usted, ¿en qué rubro se puede invertir? No, lo que pasa es que el mercado de derivados por eso es de alta volatilidad, porque como te puede dar una gran ganancia, te puede dar una gran pérdida. Ahora, ¿cuál es el beneficio del mercado de derivados? Que tú cuando inviertes apalancado. Ahora, ¿cómo se define apalancado? Bueno, apalancado porque para comprar 100 acciones de Facebook, si tú las quieres comprar en el mercado primario, te costarían 100 por el precio de las acciones que son, vamos a suponer que sean $100 también la acción, entonces sería 100 por 100 y tú estás comprando 100 acciones de Facebook en el mercado primario. En el mercado secundario tú vas a ir a comprar 100 acciones
a 120 pesos porque el que las anda revendiendo ya las vende más caras. En cambio, en el mercado de derivados, esas 100 acciones no te piden la totalidad del precio de las acciones, te piden el 10%. Y tú en cualquier momento en el mercado de derivados te puedes salir o puedes volver a entrar. Para salirse, quien compra, vende. Y quien vende, compra. Y en el mercado de derivados, tú no solo vas a comprar, también vas a vender. Vendes la opción de. Yo le vendo la opción de, Victoria, la opción de comprar este teléfono en 5 meses. Y se la vendo esa opción a $200. Si este teléfono en 5 meses no vale $200 y vale 250, usted ganó por comprarme la opción. Entonces, en 5 meses, usted hace efectiva la compra. Yo no le voy a dar un teléfono, pero sí usted va a tener la ganancia. ¿Por qué? Porque usted va a hacer efectiva la compra en 500 y en el mismo mercado usted va a hacer la venta al precio que esté. Si está en 550, entonces usted va a ganar $50 por esta operación. En el mercado de derivados, por eso son de alta volatilidad, porque como puede perderse, puede ganarse. Se lo vendo en 500 y me compro otro mejor de. Entonces, estos son las inversiones en derivados financieros de alta volatilidad. ¿Cuál es el impacto? Bueno, el impacto es ganar rentabilidad. Pero, ¿qué es lo que pasa también? Aumenta el riesgo. Por eso en la finanza les decía, miren, una de las reglas de la finanza es no invierte en derivados, no invierten en activos volátiles. Si ustedes están gerenciando una empresa, no inviertan en activos volátiles como una jugada para llevar mayor rentabilidad a la empresa. ¿Por qué? Porque el riesgo de ganarlo todo es el 50% y el riesgo de perderlo todo también es el 50%. Y lo peor es que los que ganan son menos que los que pierden. Entonces, bajo esa teoría se dice, miren, no inviertan en mercados volátiles si ustedes están gerenciando una empresa. Ahora, si ustedes tienen plata de sobra y quieren ir a invertir en el mercado de derivados, pues perfecto, de su bolsa, porque no, lo que normalmente van a ver es que en cada uno de los mercados hay diferentes tipos de inversionistas. Los inversionistas que están en los mercados de derivados son inversionistas que andan buscando altos niveles de rentabilidad, pero son inversionistas unitarios o empresas que se dedican a eso, que se dedican a estudiar los comportamientos. De hecho, hay algunos inversionistas que aprovechan el cierre de un mercado para la apertura en el otro, y esas son otro tipo de operaciones que se complican un poquito más comprenderlas. ¿Todos claros con el mercadito de derivados? Vaya, sí, dicen todos. Bueno, veamos. Vamos a dice reducción de los niveles de inventario. Esa es una estrategia de corto plazo. Si yo reduzco mis niveles de inventario, automáticamente tendría que aumentar mi efectivo. Tendría que mejorar mi ciclo de conversión. En teoría tendría que haber mayor rentabilidad. Negociar plazos con proveedores, eso es de corto plazo. Espero igual mejorar ciclo de conversión de efectivo.
lograr mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el dinero de los trabajadores, de los proveedores. Reestructuración de capital. Miren, andaba cerca de aquí estaba, aportes, recapitalización. Cuando yo ando buscando reestructurar mi capital, el objetivo principal es mejorar mi posición competitiva. A la vez que yo mejoro mi posición competitiva, soy sujeto de empréstitos. Mejora mi calificación. Y eso era prácticamente todo el laboratorio que tenían que contestar, pero lo hicieron muy bien. Muchos anduvieron muy cerca. Veamos la cuestión de la estructura de capital y la teoría del pastel. La política de pagos. En términos, la política de pagos se refiere a las decisiones que toma una empresa sobre si distribuye o no el efectivo entre los accionistas. Cuándo distribuye y a través de qué medios se va a hacer. El pago de dividendos o la recompra de acciones. Para repartir dinero, las empresas deciden pagar dividendos o recomprar acciones. Es decir, que ustedes pueden tener para un periodo futuro, estar pensando en la recompra de acciones o también pueden estar pensando en el pago de un dividendo. Si tenemos una empresa que no está muy apalancada, la recompra de acciones es una buena estrategia para darles plata a los accionistas, sin necesidad de pagar dividendos. Ahora bien, siempre depende del momento en el que se estén dando los hechos para determinar que una decisión que yo estoy tomando es adecuada. Economía en crecimiento. Bueno, eso es igual a la recompra de acciones. Economía débil. Esa es una teoría que dice que la economía en crecimiento es una recompra de acciones y que en una economía débil es la entrega de dividendos, pero solo es una teoría, no es algo que esté escrito en piedra. El término dividendo se refiere por lo general a una distribución de efectivo de las utilidades. Si se hace una distribución a partir de fuentes distintas de las utilidades retenidas, actuales o acumuladas, se usa el término distribución en lugar de dividendo. Cuando una empresa declara un split de acciones, incrementa el número de acciones en circulación, ya que cada acción tiene ahora derecho a un porcentaje más pequeño del flujo de efectivo de la empresa. El precio de las acciones debería disminuir. Por ejemplo, si los administradores de una empresa cuyas acciones se están vendiendo a $90 declaran un split de acciones de 3, el precio de una acción debe disminuir hasta casi $30. Ahora, la estrategia de declarar split de acciones, este tema de split de acciones, quisiera que lo discutiéramos y lo comprendiéramos. ¿Por qué los accionistas deciden en algún momento declarar split de acciones? Es decir, Facebook en algún momento puede declarar un split de acciones. Apple ya lo ha hecho de declarar un split de acciones. Ahora, ¿por qué hacen un split de acciones? Bueno, porque una acción que vale 100 no tiene la misma demanda que una acción que vale $35. No llega al mismo número de demandantes. Denis,
Si te ofrecieran comprar acciones de Google en $500, ¿las comprarías? Acciones, quizás no, Lick, porque la sentiría, bueno, yo la siento cara, pues. Y además, no sé, eh, quizás el valor depende del número de acciones en el mercado, pero para mí Está muy caro. Y si yo te digo que te vendo las acciones de Google, que Google ha hecho un split de acciones y te las está vendiendo en $75 cada una. pues entonces sí, compraría algunas. Aunque sea dos, va. Sí, pues sí. Entonces de eso se basa. Esta es una estrategia, hacer un split, dividir las acciones en varias acciones. Es como lo que ustedes veían. Entonces, el principio de la división en finanzas es utilizado para aumentar la demanda. Cuando empezó a venir la lejía a El Salvador, venía en botellas. Pero en botellas no puede llegar, el precio de una botella no puede llegar a toda la gente. O sea, el esfuerzo de comprar una botellota de lejía no podía ser para todos. Entonces, a alguien se le ocurrió la genial idea de hacer las bolsitas de plástico. Con esas bolsitas de plástico puede abarcar un mayor mercado. Esta estrategia a veces la utilizan las empresas cuando sus acciones van cayendo, cuando el precio de las acciones va disminuyendo. Y la utilizan porque saben que al hacer un split de acciones, más mercado va a llegar a comprarlo, se hacen más asequibles. No es lo mismo que yo vaya a comprar una acción, que por cierto las de Google creo que valen más de $1,000, en $1,000, que vaya a ir a comprar yo una acción que me cuesta $100. O sea, es más asequible, hay más mercado. Y esa es una distribución mercadológica, pero las distribuciones mercadológicas sirven para el entorno financiero. Cuando yo estoy tomando decisiones de corto y de largo plazo, cuando yo estoy tomando, en este caso que estamos viendo financiera 2, que es la administración de largo plazo, yo tengo que tomar en cuenta todo el conocimiento previo. Por eso cuando yo les digo, bueno, ustedes van a ir a desarrollar un caso en el que van a aplicar todos los conocimientos que han visto, es porque ustedes tienen que hacer un backup de todo lo que han visto a nivel mercadológico, como principios de administración, como principios de contabilidad, principios del negocio en marcha. Ustedes tienen que hacer una relación entre todos los aspectos que cada uno de sus docentes, a través de las materias que han recibido, les ha ido dejando. De eso se trata la educación y de eso se tratan las finanzas. A nivel financiero, cada cuestión que nosotros vemos en la vida tiene un poco de conocimiento para nosotros. Pues aquí cuando lo vamos a aplicar y vamos a hacer un split de acciones, mercadológicamente sabemos que no es lo mismo vender un activo en $1,000 que vender un activo en $100. Si la canasta asequible, un tema de microeconomía, es totalmente diferente cuando el valor de esa canasta asequible disminuye. Y cuando tú estudias los niveles de renta de un país y quieres vender acciones en un país, tienes que ver qué es lo que estás ofreciendo en el mercado. Y ese es un tema mercadológico. Y cuando tú estudias el impacto que esta venta de acciones va a crear en el valor de mercado de las demás acciones, ese es un tema financiero, pero tienen interrelación, están estrictamente relacionados entre sí. Cuando dice aquí que el precio debe disminuir, sí, va a disminuir. ¿Por qué? Porque los 90 los vas a dividir entre 3. Si los dividís entre 93 te va a dar 30. Por lo tanto, vas a comprar acciones no a 90, las vas a comprar a $30. Pero son split. Es decir, vos vas a poder adquirir derechos. Y lo que los inversionistas quieren es adquirir derechos. Un derecho por $30 no es lo mismo que por 90, pero ya tenés el derecho de, y ahí ya podés vender más.
Ahora, Lic, otra forma. Hola, hola, Lic, una consulta. ¿sí? ¿Cuánto es el número de acciones máximo en que se puede dividir? El número de acciones máximos en el que se puede dividir va a estar definido por la administración, pero no podría pasar de 7. Eso es una opinión financiera mía. Es decir, el valor de la acción entre 7 y ese es el split. Y ese es el máximo que hemos visto en los mercados también, Lizeth. Ah, ok. Sí, eso estaba Y le verificando hago- ahorita porque no entendía que era el split, pero estaba buscando ahí qué era. ok. Ajá. Y ahí decía, bueno, según algo que acabo de leer ahorita, decía también que pues, se podía, una acción que costaba 100 se podía dividir en 10 y ya daba como 10 el valor de cada acción. Ujú. Lo que pasa es que si usted la divide en demasiadas partes, corre el riesgo de distorsionar el mercado también. Entonces hay que tener mucho cuidado con las operaciones que se realizan, que no vayan a distorsionar el mercado, porque $30 está lejos de 90, pero imagínese que yo 90 lo hubiese dividido en 10, $10, la distancia entre 10 y el valor real de las acciones es demasiado grande. Eso puede distorsionar puede llegar a distorsionar el mercado, y si usted las divide demasiado, va a tener el mismo efecto que como si las estuviese vendiendo de forma unitaria. Ajá, por eso me daba la duda que si existía un número máximo en el cual se podían dividir las acciones. La teoría financiera no creo que lo diga, no recuerdo haberlo leído. Lo que sí le diré es que las empresas, la historia financiera de split de acciones, Apple creo que la dividió en 10 cuando hizo eso, en 7 cuando hizo eso. Entonces por eso le doy el número de 7, porque además que es el número perfecto para algunos, pues normalmente esa división no me aleja tanto del precio real. Véanlo de esta forma, en la medida en la que yo me alejo demasiado del precio real de las acciones, en algún momento el split no me va a servir a mí para lo que yo estaba buscando. Yo estaba buscando llegar a un mercado mayor, abarcar más demanda, pero mi demanda no me la paga 100. Pero si lo divido entre 3 a 30, sí ya me lo puede pagar. Pero si lo divido entre 10 a 10, necesitaría una demanda excesiva. Entonces, lejos de ir implementando una estrategia que me va a permitir aumentar el valor de las acciones porque la demanda aumente, me voy a ir a topar con que entre más vaya yo dividiendo, entre más grande sea el número de acciones que yo saque de una sola acción, más me voy acercando al primer resultado, de venderlas unitariamente. Porque el split de acciones, si usted vende 3 y se dividieron en 3, cuando usted registra la venta en empresa, es una acción. Que los 3 son diferentes. Pero el registro es una acción porque en empresa no hay varias acciones de $10, acciones de $100. En empresa tienen un solo valor. Las antiguas tienen un valor y las nuevas puede ser que tengan otro. Pero, uh-huh. Y en ese caso, ¿cómo determinan como los propietarios de las acciones? Porque si es una misma acción la cual se divide ya sea en 3 o en 7, ¿cómo determinan los propietarios? A través de un contrato, porque eso ya en el mercado primario se hace a través de un contrato, Lizeth. Ajá, pero la pregunta es, si es en base a un contrato, quiere decir que si esa acción ya no le pertenece a la empresa, sino que digamos al socio, y los que compraron la acción son parte de la empresa o del socio. No sé, me causa como duda. No, porque cuando usted hace un split de acciones, usted emite nuevas acciones, Lizeth. No son las mismas acciones que ya están. Ah, ok. Eso me daba duda, Lick. Gracias. Ajá. Cuando ustedes toman la decisión, los accionistas toman la decisión de emitir acciones, si habían 100 acciones en circulación, se deciden emitir 50 más. Y esas 50 más a un valor
razonable se dividen en 3. Entonces, 50 acciones y ese valor dividido en 3, de cada acción me van a salir 3 partes de una acción, por ejemplo. O sea que van a haber 150 acciones en circulación, 150 acciones split, que serían 50 acciones normales. Y eso se van a ir a agregar al capital, a los que ya teníamos, a las 100 acciones. ¿Cómo estamos? Ahora sí, Lizeth. Sigo un poquito confundida, pero voy a seguir escuchándolo, a ver si en eso me desconfundo un poco. Ok, Es que vaya. realmente es un tema nuevo, entonces nunca lo había Sí, yo lo sé. escuchado. Es un tema bastante nuevo para ustedes. Y de eso se trata, que aprendan nuevas cosas. Lo que pasa es que los split de acciones, vaya, yo digo, yo tengo mis accionistas. Ellos son los dueños de la empresa. 4 personas son los dueños de una empresa en la que circulan 100 acciones. De acuerdo a las necesidades de financiamiento o de acuerdo a que se necesita incrementar el valor de las acciones de la empresa, porque van cayendo el valor de las acciones en el mercado, entonces los accionistas deciden hacer un split de acciones. En ese split de acciones puede ser que acuerden que sea parte del valor de la empresa o que sean nuevas acciones en circulación. Las nuevas acciones en circulación, si yo emito 50 nuevas acciones en circulación, yo defino cuál va a ser el split. El split va a ser el denominador, es decir, entre cuántas los voy a dividir. Si yo tengo 50 acciones y yo digo, bueno, voy a hacer un split de 3 acciones, voy a dividir en 3 el valor de cada una de las nuevas acciones que van a entrar en circulación. Y cada quien va a poder comprar los derechos en parte proporcional de esas 3 acciones. De tal manera que cada una de las 3 acciones cuesta $30, yo tengo un derecho equivalente a $30 sobre el valor total de la acción, que es los 90. Ese sería 3 sobre 90, ese sería mi derecho de participación, si yo comprara solo una acción. Pero como el término de que yo estoy comprando una acción split me hace ver a mí que yo estoy comprando una acción en su totalidad, entonces incrementa la perspectiva del inversionista y se compra 3 acciones split, lo mismo que equivale a una acción de las que ya están en circulación. Y esa es una estrategia para aumentar el precio de las acciones, porque aumenta la demanda. En la medida en que las leyes de la oferta y la demanda del señor Adam Smith y David Ricardo funcionan en un mercado eficiente, incrementa el precio de las acciones. Más gente anda buscando acciones y el incremento en el precio de las acciones se da no por la asequibilidad en el mercado primario. Ese es un parámetro nada más. Ahora hay que ir a ver en el mercado secundario cómo se andan moviendo esas acciones. Si alguien decide venderlas después de que las ha comprado y que tiene el derecho. Porque si yo veo que una acción va ganando precio en el mercado, la vendo. Y claro que la voy a vender a un mayor precio del que la compré. Y mi ganancia va a ser el diferencial. Pero, ¿qué es lo que busca la empresa? Dinamizar el movimiento de las acciones en el mercado. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama bursatilidad. Y si un activo logra bursatilidad en el mercado, lo que está haciendo automáticamente es incrementando el valor. Los activos que son bursátiles, es decir, que son de fácil convertibilidad en líquido, son aquellos activos que usted los compra aquí y los encuentra al otro lado. Los huevos de gallina son bien bursátiles, pues los compran en un lado, los compran en otro. Ahora, si lo queremos llevar al tema de las finanzas, al tema de los activos financieros, bueno, una acción se vuelve bursátil en la manera en la que es cotizable. Si yo no me tardo nada para vender una acción de Facebook, si no tengo problemas para vender ese activo financiero, ese activo es bursátil. ¿Qué es lo que busca la empresa? Que las acciones sean lo más bursátil posible. Es decir, que en el mercado se estén demandando cada día más. En función de eso, como se demandan las acciones en el mercado bursátil, yo logro incrementar el valor de mercado de las acciones y automáticamente incremento el enterprise value.
El enterprise value es el valor de la empresa en el mercado. Cuando yo incremento el enterprise value, estoy incrementando el valor de la empresa y por eso la teoría dice, no siempre que se incremente el valor del mercado de la empresa, estoy incrementando la riqueza de los accionistas. La riqueza de los accionistas se incrementa si y solo si el accionista decide vender su parte. Si ustedes fueran accionistas de Google y las acciones pasaran en el mercado primario de valer $100 a valer 200, a ustedes les entrarían las ganas de venderlas. ¿Por qué? Porque si las venden van a tener el diferencial. Si ustedes las compraron en 100 y las venden en 200, van a tener una ganancia del 100%. Ahí sí se incrementa el valor de la ganancia de los accionistas, la riqueza del accionista. Pero mientras las acciones vayan ganando valor en el mercado y el accionista no decida deshacerse de ellas, entonces quien está creciendo es el enterprise value. Ahora, ¿por qué los accionistas buscan que crezca el enterprise value? Porque en algún momento cuando las empresas van creciendo y cuando las acciones van creciendo de valor, vienen otros inversionistas y dicen yo quiero comprar esa empresa. Y allí sí que incrementan la riqueza de los accionistas, porque a los accionistas les pagan el valor de las acciones en circulación, que constituye el enterprise value, menos la deuda, más una prima de mercado. Y esa prima de mercado constituye una ganancia extra para el accionista porque le dan esa prima en función del desempeño económico de la empresa, del desempeño económico que se espera que tenga a futuro. Cuando ustedes venden sus negocios, si ustedes tienen un negocio y les está yendo bien y alguien más ve que les está yendo bien, tiene que pagarles el valor de todos los inventarios del negocio, más un premio. ¿Un premio por qué? Porque ustedes ya hicieron clientes, ya ustedes tienen una extensa cartera de clientes, ya ustedes tienen una posición en el mercado, ya ustedes tienen, además de tener una posición en el mercado, tienen perspectivas de crecimiento. Esas cuestiones que son cualitativas, que no se pueden medir, porque yo no puedo medir cuánto voy a vender en 5 años, cuánto van a crecer mis ventas en 5 años, ni cómo van a ser de fieles los clientes desde ahora en 5 años más. Esas cuestiones aumentan la riqueza de los accionistas cuando estos deciden venderlas. Si ustedes posterior a que terminen su carrera deciden estudiar una maestría, en la maestría van a aprender a valorar empresas. A nosotros nos enseñan normalmente a valorar empresas, valor de empresa, como simplemente multiplicar el número de acciones comunes por el precio. Pero eso no es valoración de empresa, eso es una valoración contable. Y la valoración del mercado va más allá de eso. La valoración del mercado se enfoca precisamente en encontrar un valor que sea similar al dinamismo que está teniendo el mercado. Aunque ustedes tengan una empresa privada, o sea, que no sea una empresa pública, hay métodos para determinar el valor de mercado de tu empresa. Ahí están los Simán, que son una empresa familiar. Son SADCB, sí. Pero yo no veo que coticen en bolsa. Aquí está la bolsa de Salvador y no cotizan en bolsa. Pero hay formas de determinar el valor de las inversiones Simán, el valor de mercado, no el valor contable. El valor de mercado es lo que ustedes le pusieron al inicio de que la escritura se hizo. $5 cada acción. Ese es el valor contable. El valor de mercado es todo lo que ustedes logran a través de los diferentes procesos para hacer llegar clientes a su empresa. Si alguno de ustedes tiene negocio, su valor contable es la inversión que tienen ahí, menos las deudas asociadas al negocio. Pero su valor de mercado
Es totalmente diferente al valor contable. ¿Por qué? Porque su valor de mercado incluye la capacidad que ustedes han tenido para generar ventas, el trato que ustedes tienen con sus clientes, el hecho que ya los conocen, ya saben qué es lo que venden, qué es lo que ofrecen, si son de calidad sus productos. Ese es el valor de mercado. Y el valor de mercado siempre tiene que ser mayor al valor contable. Las empresas quiebran cuando el valor contable está por encima del valor de mercado. Porque es el mercado el que te compra. Es el mercado el que dice, me voy a comprar esa empresa porque está generando buenas ganancias. Así de que nada te sirve lo que diga el papel, lo que diga el balance general, que vale la empresa si nadie quiere comprártela. Y es lo mismo cuando tú compras un edificio en $1 millón y de repente te das cuenta que hay un volcán que cada cierto tiempo hace erupción. El valor contable del edificio es $1 millón, pero el valor de mercado son $100,000. ¿Por qué? Porque estás en un lugar peligroso. Entonces el valor de mercado es diferente del valor contable. Y ese concepto tienen que mentalizarse. Los métodos estándar para el pago de dividendos en efectivo. Bueno, uno es dólares por acción y es lo que más se ve. Porcentaje del precio del mercado, rendimiento de los dividendos. Hay un porcentaje que se le da en función de el rendimiento de mercado. Hay un porcentaje de las utilidades también. Es decir, el 50% de las utilidades se va a destinar a pago de dividendos. Pero la que normalmente se ve, dólares por acción y el porcentaje por utilidad. La UPA, la utilidad por acción. Veamos, esta es una política. Los dividendos se establecen como iguales al flujo de efectivo en el momento actual. Los dividendos de cada fecha se establecen como iguales al flujo de efectivo de $10,000. El valor de la empresa puede calcularse descontando estos dividendos. Este valor se expresa de esta manera. El valor de la empresa va a ser igual al dividendo en el momento 0 más el dividendo en el momento 1 entre 1 más la tasa de descuento. La tasa de descuento es el costo promedio ponderado de capital en el caso que nosotros tengamos una empresa con deuda o la tasa de corte del accionista en el caso que nosotros no tenemos una empresa sin deuda. Si en el año anterior había un flujo de efectivo de $10,000, ahora vuelve a haber esos mismos $10,000, entonces encuentre el valor de la acción y el nuevo precio. El valor de la acción va a ser igual. ¿El valor va a ser igual a qué? Miren, valor va a ser igual a los 1,000, que son los dividendos que hay el flujo de efectivo, más los 10,000, entre 1 más la tasa de descuento. 1 más la tasa de descuento, que ya nos están diciendo que la tasa de descuento es del 10%, entonces automáticamente el valor de la empresa o el valor de las acciones son 19,090.91. Ahora, si tuviésemos 1,000 acciones en circulación, como este es el valor de la empresa, yo lo divido entre el número de acciones en circulación y automáticamente yo tengo el número de la acción, el valor de las acciones. Y ahorita no se preocupen porque esto todavía empieza, no hemos empezado con los cálculos, esta es parte solo de la muestra. Ahora, ¿cómo debo elegir una empresa su razón de deuda capital? Este enfoque para enfrentar la cuestión de la estructura de capital se denomina modelo del pastel. Si definimos el valor de la empresa mediante esta suma, por lo tanto, el valor de la misma, B, es igual a B igual a B más S, donde B es el valor de mercado de la deuda y S es el valor de mercado del capital. Si la tasa de la administración de la empresa es la meta de la administración es hacer
a la compañía tan valiosa como sea posible, debe elegir la deuda a capital que haga al pastel el valor total más grande posible. Y aquí lo tenemos. Este todo es el valor de la empresa. El 40% está financiado con acciones y el 40%, el 60% restante está financiado con bonos. Acá el 60% está financiado con acciones y el 40% está financiado con bonos. Ahora, ¿por qué deben los accionistas de la empresa interesarse en la maximización de toda la compañía? Después de todo, el valor de la firma es, por definición, la suma de la deuda de capital. Por otra parte, ¿por qué los accionistas no deben preferir la estrategia que maximice únicamente sus intereses? Una estrategia que maximiza los intereses de los accionistas es aquella que busca solamente generar grandes niveles de utilidad. Hay que ver cuál razón de deuda capital maximiza los intereses de las acciones. Y aquí lo que tenemos es un ejemplo de una empresa que no tiene deuda privada, un ejemplo de otra que sí tiene deuda privada y la suma del valor de la empresa son 1.250. Hay una que tiene deuda privada y capital y la suma son $1.000, el valor de la empresa, y otra que tiene 500 de deuda y 250 de capital. La suma, 750. ¿Cuál es la diferencia entre estos escenarios? La diferencia es encontrar una empresa, encontrar una estructura de capital que le dé mayor valor a la empresa. Ahora, ¿cómo encuentro una estructura de capital que le dé mayor a la empresa? Yo busco reestructuraciones de capital cuando yo tengo alternativas de inversión. No se justifica pedir deuda si yo no tengo alternativas de inversión, o por lo menos no estoy pensando en la recompra de acciones. ¿Dudas hasta aquí? No, Lick. Vaya, no se preocupen que ya vamos a entrar en materia. Ahorita solo estamos en la parte introductoria. Ya nos vamos a poner a hacer algunos ejercicios para que entendamos cómo cambia la estructura de capital con deuda, sin deuda, con acciones preferentes, con deuda con acciones comunes, con deuda privada. Y ahí vamos a ir entendiendo qué es lo que pasa con cada uno de esos. De momento creo que eso sería todo. Pasen buenas noches. Ok, muchas gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Victoria. Buenas noches. Buenas noches, Ulises, David. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches.